Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con la segunda unidad de este segundo tramo, en donde abordaremos diferentes cuestiones vinculadas a las políticas destinadas a las infancias y adolescencias. Para eso trabajaremos con diferentes marcos jurídicos actuales de nuestro país, también con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en esta oportunidad vamos a estar abordando dos textos que trabajan cuestiones vinculadas al cambio de paradigma. Por un lado, el paradigma tutelar o antigua ley de patronato, con las implicancias, ¿sí? Desde las políticas que se llevaban a cabo sobre esos niños y niñas y adolescentes, la mirada sobre las infancias, y por otro lado, el paradigma actual de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a comenzar trabajando con el texto de Gisela Cardoso y Alejandro Michalewicz, con una mirada integral, ¿sí?, de este paradigma actual de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque Gisela Cardoso tiene una mirada más desde las ciencias políticas y Alejandro Michalewicz desde lo psicológico. El texto comienza con esta frase: en la búsqueda de plena implementación. Esto tiene que ver con la reflexión sobre si el actual paradigma está implementado en su totalidad. Gisela Cardoso, licenciada en Ciencias Políticas, actual secretaria de prensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Alejandro Michalewicz, licenciado en Psicología, docente e investigador. Los autores comienzan trabajando sobre la Ley 26.061, propia del año 2005, que establece la derogación de la Ley de Patronato, es decir, este es el cambio de paradigma referido a las políticas de infancia de nuestro país. Se pasa a partir de esta ley de un paradigma de la situación irregular al paradigma de la protección integral. Y ellos se hacen esta pregunta: ¿el paradigma de la situación irregular ha quedado completamente deslegitimado o sigue de alguna manera estando presente? Esta es la pregunta que va a atravesar todo el texto. En este recorrido histórico que hacen los autores, veremos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí?, del año 1989, en 1994 recién se incorpora a la Constitución argentina. Este paradigma tiene una mirada que se va a reflejar en la totalidad de las políticas públicas argentinas, desde o partiendo de un marco de reconocimiento y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en adelante NA, verán ustedes esta sigla. El objetivo o los fines de esto es respetar, proteger y llevar a cabo todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación. Entonces, de este enfoque de derechos humanos, se establecen ciertas obligaciones de los estados al momento de pensar las prácticas cotidianas. Estas obligaciones se agrupan en estos tres grandes momentos, ¿sí? El momento de respetar, que tiene que ver con abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos, es decir, no llevar adelante acciones que vulneren los derechos, ¿no? El Estado tiene que proteger, impedir que se interfiera en el disfrute de los derechos y realizar y hacer posibles, efectivos, esos derechos, ¿sí?, facilitando, brindando los medios necesarios para hacerlo. Entonces, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es un instrumento de derechos humanos, ¿sí?, que establece un paradigma para las políticas de Estado. Los autores establecen estos paradigmas como en polos opuestos, ¿sí?, en puntos muy dispares, medio utópicos, dicen, porque nunca se ha establecido estos marcos, estos paradigmas en su absoluta totalidad, ¿sí?, siempre con otras implicancias, pero a grandes rasgos podemos pensarlo así. En la antigua ley de patronato, llamado también paradigma tutelar, se pensaba a las infancias como menores y solo entraban en esta categoría aquellos que eran niños o niñas en situación de riesgo. ¿Sí? Y ahora veremos un poco más a qué refiere esto. En cambio, en el paradigma de protección y promoción integral,
se tiene en cuenta a todos los niños, niñas y adolescentes, no solo aquellos en situación de riesgo, porque propone una visión holística de la protección de la infancia. En el antiguo paradigma, ¿sí? El paradigma tutelar o ley de patronato, abarcaba los menores en situación de riesgo, aquellos que estaban en peligro moral o material, en una situación irregular, con circunstancias especialmente difíciles. Esos menores eran objeto de tutela, ¿sí? Del Estado, que apuntaba a corregirlos, controlarlos, rehabilitarlos, ¿sí? Se los consideraba incapaces y sin ningún tipo de participación en decisiones que los afectaran. Entonces, en esto el Estado tenía la judicialización como opción, ¿sí? Para tratar estas situaciones y la internación como solución. Por ahí han visto el correccional de menores, ¿sí? Instituciones donde quedaban judicializados los niños. Entonces, desde este paradigma se igualaba el niño pobre, ¿sí? Con una cuestión de peligrosidad, es decir, que se justificaba el control social, ¿sí? Como una manera de llevar a cabo políticas de infancia, ¿sí? Porque se los consideraba como potencial peligro. Un poco de esto se verá en la película del Polaquito, ¿sí? Que vamos a trabajar también en esta unidad para ver a este adolescente, este joven, cómo ha sido influenciado su vida, ¿sí? Por este paradigma, ¿sí? Ustedes piensen que la película del Polaquito todavía estaba en este marco, ¿sí? De paradigma tutelar. Podemos ver varias de las acciones o políticas implementadas en este niño, ¿sí? Que no tenía ninguna cuestión penal, ¿sí? Solo que era un niño en situación de calle. El patronato equipara entonces al menor abandonado, podemos pensar en Polaquito, como menor víctima de maltrato, ¿sí? O abuso, con un menor en conflicto, ¿sí? Con la ley penal. Digamos que quedaban equiparados e igualados todos los menores en la misma situación. Y la intervención, más allá de que las edades fueran muy distintas, el modo era el mismo, la judicialización de todas las situaciones. ¿Sí? Entonces las políticas públicas eran asistencialistas y eran muy fragmentadas. Entonces, con el paradigma actual, ¿sí? Se busca justamente no criminalizar la pobreza y el Estado tiene que garantizar la promoción de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Desde esta mirada son tratados como sujetos de derechos, ¿sí? Y no se aprueba la judicialización de situaciones de violaciones de derechos ni la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia, sino que esto es una medida excepcional. Predomina el interés superior del niño como la máxima satisfacción integral, simultánea de todos los derechos y garantías reconocidos por la ley, dándole prioridad a ese principio al momento de pensar en las políticas públicas. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 garantizan el derecho a opinar y a ser escuchados. Es decir, que a partir de este paradigma, el niño o la niña tienen voto, tienen voz, ¿sí? Tienen posibilidad de decir y opinar sobre lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, sobre su vida, sobre sus condiciones y a participar en las decisiones que los afectan. ¿Sí? Entonces, el principio de efectividad tiene que ver con que los organismos del Estado tienen que adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales para que se cumplan estos derechos y garantías. Tiene que haber un principio de efectividad. En esta mirada de protección integral, como decíamos hoy, se busca la no criminalización de la pobreza, ¿sí? Y que se lleven a cabo mecanismos idóneos para exigir e implementar programas que garanticen los derechos del niño. Para eso, hay 3 niveles de sistemas de protección integral. Un nivel nacional, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Un nivel federal, que es el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Y a nivel provincial, los organismos de planificación y ejecución de las políticas de la niñez. Esto también
parte de esta ley, ¿sí? Buscando una visión holística de la protección de la infancia en todos los niveles políticos. Apunta a intervenciones multiinstitucionales, buscando una intervención simultánea, ¿sí? Pero muchas veces esto, en lugar de terminar en una articulación en red, ¿sí? Se ven intervenciones desarticuladas, ¿sí? Esto es lo que ellos empiezan a reflexionar sobre lo que propone la ley y cómo está implementada actualmente, ¿sí? Con ciertos errores o fallas o dificultades propia de la implementación. Entonces, lo que observan es que en estas intervenciones hay cierta dificultad para sostener las estrategias en el tiempo, ¿sí? La intervención, en lugar de ser articulada, está disgregada, ¿sí? Entonces, el requisito de trabajo es que esto sea un trabajo en red, y es el fundamento de toda práctica e intervención desde este marco, ¿no? Antes la visión era individualizante, es decir, que se consideraban fenómenos aislados, eran anomalías individuales, ¿no? O desviaciones, entre comillas, que debían ser corregidas con intervenciones individuales. Digamos, esta es una mirada muy reduccionista del conflicto. Ahora, desde este paradigma, lo que se propone es que las problemáticas sean pensadas desde un lugar social, económico, cultural, y desde acá la intervención restitutiva de los derechos, ¿sí? Implementando políticas públicas. Entonces, a grandes rasgos, para pensar las diferencias entre un paradigma y otro, en el paradigma anterior, de situación irregular, solo se contemplaban a los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, lo cual llevaba el nombre de menores. En cambio, en el paradigma actual se considera las infancias como una sola, digamos, no solo un sector, sino todos los niños, niñas y adolescentes. En el anterior paradigma, la solución a las situaciones críticas que atravesaban era mediante la judicialización. Actualmente, la protección es a través de formular políticas básicas universales para todos los niños, niñas y adolescentes. Anteriormente, el niño menor tenía el lugar de ser objeto, ¿sí?, de tutela, que significa que no era titular de sus derechos, ¿sí?, sino que el objeto de derechos se convertía en niño. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿sí?, era el que decidía sobre él. En cambio, en el actual paradigma, el niño es sujeto de derechos y el respeto de estos debe ser garantizado por el Estado. Anteriormente, el juez intervenía porque consideraba que había peligro, ¿sí?, pero había un concepto que no se definía. Y actualmente, el juez solo interviene con problemas cuando se trata de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal. Anteriormente, se permitía disponer del niño, ¿sí?, tomando la medida que considerara más conveniente por el tiempo de duración indeterminada. Y en el actual paradigma no se puede tomar cualquier medida. Y si lo hace, tiene que ser una duración determinada. Se establece el tiempo de finalización de esa medida. Por ejemplo, una medida de abrigo, ¿sí?, tiene cierto tiempo determinado. No es, no es algo incierto, sino que se establece y se determina por el juez. Anteriormente, el Estado intervenía en problemas económicos, sociales, ¿sí?, de alguna manera judicializándolo, ¿sí?, porque el Estado era el patrón, por eso se llama patronato, ¿no? El Estado, el sistema judicial, como el patrón que dispone de la vida. Actualmente el Estado no es patrón, sino que tiene que ser el promotor de bienestar de los niños, niñas y adolescentes e intervenir con acciones planificadas con la participación de los niños y la comunidad. Y en este cuadro también, entonces, estaríamos estableciendo estas diferencias. Ahora, el otro texto que tenemos, que es del niño en riesgo al niño sujeto de derecho. Y acá se pregunta, los nuevos sujetos destinatarios de los sistemas de protección de la niñez contemporáneos. Es decir, hasta dónde esta mirada es nueva, ¿sí?, o si se sigue manteniendo la anterior mirada. Digamos, hay cuestiones para repensar. ¿Quién es Gabriela Magistris? Es una abogada, ¿sí?, profesora
magíster en Derechos Humanos, doctorada en Ciencias Sociales, que da clases en la UBA. Ella trabaja justamente sobre esta idea de considerar a los niños como sujetos de derechos, qué implicancias tiene, ¿no? A partir de que se adopta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se empieza a materializar en reconocer los derechos, ¿sí? Como forma independiente a otros miembros de la familia, es decir, que el niño es sujeto de derechos más allá de cualquier otra cuestión. Al adoptar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice Gabriela, se establecen ciertos cambios, cambios discursivos, cambios en los discursos, que ahora veremos, cambios institucionales y cambios prácticos. El cambio normativo institucional se da a partir de la sanción de leyes, ¿sí? A partir de incorporar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se sanciona la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, desde acá ya hay un cambio normativo e institucional, porque como veíamos anteriormente, la ley establece la formación, ¿sí?, de diferentes organismos e instituciones para hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. El cambio discursivo básicamente tiene que ver con abolir la distinción de categorías y circuitos de intervención. Como vimos anteriormente, por ejemplo, esto de considerarlos menores, ¿sí? Hay un cambio discursivo. Antes el menor era aquel niño abandonado material o moralmente en situación de riesgo, y ahora las nuevas configuraciones van a exigir que se renuncien a estas categorizaciones antiguas y se coloquen a los niños y niñas como sujetos de derechos. Entonces de ahí se pasa del niño en riesgo al niño sujeto de derechos, que es el nombre de este texto. Y esta cuestión de los niños y niñas privilegiados, entre comillas, y la construcción de un sujeto infantil en estos sistemas de protección social contemporáneos, nos lleva a pensar qué implica esta posición privilegiada. ¿Por qué? Porque a partir de una priorización ética, o al menos discursiva, dice la autora, de este bienestar infantil, más la posterior institucionalización de los derechos en este campo de las políticas de infancia, hace que se coloque a los niños y a las niñas en una posición que se supone privilegiada, ¿sí? Porque tienen estos derechos garantizados. Pero la pregunta es, ¿realmente están garantizados? Entonces, en esta situación privilegiada se universaliza la categoría de infancia, ¿sí? Entonces quedan todos los niños y las niñas también ubicadas en una situación universalizada, ¿sí? En tanto categoría de intervención, de alguna forma supone una tensión con las condiciones de acceso a esa infancia universal, porque como vemos, no todos los niños ni todas las niñas acceden a ser pensados desde ese lugar, ¿sí? No todos ni todas tienen los derechos garantizados. Entonces, podemos pensar desde acá que no son universales, sino que son diferentes y muy desiguales. Por eso establece la autora que hay un desplazamiento del eje, un cierto desplazamiento, ¿sí?, de los abordajes, porque se corre el eje de pensar los derechos del sujeto y las condiciones de acceso a los sujetos de derecho. Y desde acá, el acceso de derechos queda también bastante desigual. ¿Por qué? Porque algunos, vamos a ver que en algunos casos se dan en planos de diferenciación, ¿sí? Entonces, quedan muchos niños y niñas excluidas, ¿sí?, de esas vías de acceso. Continuando con el texto, los niños sujetos de derecho a las políticas de protección contemporáneas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se sanciona, ¿sí?, a nivel nacional esta ley que veíamos anteriormente, la ley 26.061 de protección integral, ¿sí? A partir de esta ley, el objetivo de generar un cambio estructural en las políticas de infancia tiene que ver con una reorganización institucional, ¿sí? Porque se van a reasignar competencias en los distintos niveles y poderes del Estado, como ya vimos, y se va a proponer modificar prácticas y representaciones. Para esto, el Sistema de Protección Integral de Derechos, ¿sí?, que es un conjunto de organismos, entidades, servicios que van justamente a trabajar en pos de generar estos programas, estas acciones, ¿sí?, para promover, prevenir, asistir, proteger y resguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Y
va a derogar a su vez el decreto ley del patronato de menores, como veíamos, la ley 10.067. Entonces, desde acá se diseña una nueva institucionalidad, ¿sí? Es decir, se crean nuevos dispositivos específicos para garantizar estos derechos. Se proponen equipos interdisciplinarios que atiendan estas situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Articulando con programas, con políticas públicas, donde los niños y las niñas son beneficiarios, ¿sí? Pero también vamos a ver qué pasa con estos niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección bonaerense. En la ley 13.298 se enumera de modo expreso que van a quedar comprendidos por la norma las personas desde su concepción hasta alcanzar los 18 años de edad. Entonces, esta ley se parte de un marco de mirar el interés superior del niño, ¿sí? Que debe atravesar todas las prácticas vinculadas a la protección de los derechos, enfatizando justamente al niño como sujeto de derecho. Entonces, volviendo a esta idea de universalizar la infancia, bueno, es una cuestión muy arbitraria que supone reunir a sujetos muy diferentes en una misma categoría. Y los programas vigentes en la provincia de Buenos Aires, si bien enuncian su aplicación a todos los niños y niñas, ellos observan que se termina aplicando solo a algunos niños, aquellos que están en situación de vulnerabilidad o de alta vulnerabilidad psicosocial o riesgo ambiental o bajos ingresos. Entonces nos presenta también nuevos interrogantes sobre el alcance de esta especificidad, ¿no? Que el niño sea considerado como sujeto de derechos, ¿sí? Hasta dónde realmente esto es así y para quiénes esto rige. Lo que se observa entonces es un pasaje de una cosmovisión que se centraba en la infancia, estado y familia, ¿sí? A un foco exclusivo en el niño como sujeto de derechos. Entonces, hasta donde esto también, de alguna manera, deja al niño con esta carga de ser él autónomo, ¿no? Otra de las cuestiones que se establece como una crítica es que hay una predominancia de saberes sí, ¿sí? Entonces no hay una mirada completamente interdisciplinaria, sino que muchas de las acciones e intervenciones son puramente psicológicas, ¿sí? Entonces se dejan muchas cuestiones de lado y se atiende solo a la subjetividad, los vínculos y las relaciones familiares, y para esta autora se terminan haciendo abordajes muy individualizantes. ¿Quiénes son los otros sujetos implicados en la protección? Las familias y los trabajadores de la protección. Las familias, desde este paradigma, son operadores, funcionarios, trabajadores que tienen que apuntar a la protección. Eso tiene un lugar central, ¿sí? Se va a trabajar desde este marco mucho con la familia y la revinculación. Y la crítica de la autora es que acá también la familia sigue apareciendo como un lugar supremo, como un espacio afectivo natural, garante de los derechos, y hay veces que no es así. Entonces, se encuentra una situación media contradictoria, ¿sí? Entre que, por un lado, se presente a la familia como causa y solución de los problemas, ¿sí? Porque es la formadora de los individuos autónomos, saludables y responsables, pero por el otro, la familia muchas veces también es un lugar de sospecha, ¿sí? Como también es objeto de intervención. Entonces, lo que se propone es que los dispositivos locales concretos, como por ejemplo el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, el Servicio Zonal, sean los encargados de proteger y restituir los derechos, ¿no? Tienen que brindar herramientas para poder transformar y construir a este niño pleno, ¿sí? O a esta niña sujetos de derecho. Bueno, entonces, hasta acá, estos dos textos que estuvimos trabajando en relación al anterior paradigma y al actual paradigma, que lo pensaremos junto con la película del Polaquito. Que tengan una buena semana y que puedan realizar las actividades sin dificultad.